Listo, ok. Buenas tardes, señores de Sobre Huacas. Bienvenidos a una nueva entrevista. Esta vez estamos con Pedro Espinosa. Él es gestor del proyecto integral Mateo Salado y nos va a estar conversando un poco acerca de la Huaca Mateo Salado. Pedro, muchas gracias por aceptar la invitación y estar acá. No, muchas gracias por la invitación y, bueno, queda a tu disponibilidad. Ok, eh, pues empecemos. Empecemos con algo lo que es bastante llamativo. La Huaca es Mateo Salado. Ese no es un nombre muy común para una huaca. ¿Por qué se llama Mateo Salado? ¿Me escuchaste? Ya. ¿Me escuchas? Sí, ahora sí. Ya, perfecto. Sí, me preguntabas por el nombre de la huaca, ¿verdad? ¿Por qué se llama Mateo Salado? Sí, esa es la pregunta de rigor que siempre nos hacen. Ya, es un nombre obviamente colonial, ¿no? Proviene del francés, luterano francés Mateo Saladé, que escapando de la persecución religiosa en Europa, vino hacia aquí, a América, más o menos hacia la década de 1560, y vivió como un ermitaño en lo que ahora es el complejo arqueológico Mateo Salado. La zona exacta de su residencia no la sabemos, pero por algunos documentos coloniales se sabe que él se dedicaba a huaquear dentro del complejo arqueológico. Tenía cierta llegada a los indígenas de la zona, o sea, cierta relación con los indígenas de la zona, se sabe, de tal manera que es probable que él a su culto luterano haya también superpuesto elementos indígenas, aunque no lo sabemos a ciencia cierta, pero por documentos se sabe que sí él iba a lo que ahora es el centro de Lima, que antes eso era propiamente la ciudad, ¿no? Donde ahora está Mateo Salado, eran los extramuros de la ciudad en el siglo XVI, ¿no? Era la parte periférica de la ciudad, era plenamente rural. Y durante esas estadías que tenía los fines de semana en la ciudad, pedía limosna para mantenerse, pero también cometía lo que entonces era una audacia, que es hablar contra los dogmas de la Iglesia Católica, ¿no? Sobre el boato de los sacerdotes, sobre que se adoraba a instrumentos hechos de hierro, como las cruces, ¿no? Entonces, por eso él fue acusado de hereje por la Inquisición y de luterano contumaz, ¿no? Entonces fue ejecutado en el año 1573, exactamente el 15 de noviembre de 1573, y él fue el primer ajusticiado por la Inquisición aquí en Perú, ¿no? Pero el nombre original, el nombre quechua de la huaca, no lo tenemos. Sabemos que es el quechua porque el quechua fue la lengua que hablaron los Ichma. La huaca pertenece a la sociedad Ichma. Hay algunos acercamientos, algunas hipótesis, ¿no? Es probable que se haya llamado Calhuac, de acuerdo a las investigaciones del arqueólogo Joaquín Narváez. El otro nombre que se le dio de Chayacala o Chacalea, que es el nombre que se le extendió desde lo que vendría a ser el centro de Pueblo Libre. El centro de Pueblo Libre, el centro histórico de Pueblo Libre era la reducción de Santa María Magdalena de Chacalea o Chayacala, ¿no? Y ese nombre también algunos historiadores, investigadores le dieron al complejo arqueológico, pero parece que no es su nombre original, ¿no? Es más bien una transposición del nombre de lo que ahora es Pueblo Libre, un poco forzada, ¿no? Ok. Así que no tenemos seguridad de cuál sea su nombre original, pero hasta ahora Calhuac podría ser un acercamiento quizás a su nombre original en idioma nativo, ¿no? Ok. Calwa. Calhuac. Calwa, ok. ¿Y sería correcto suponer que el luterano vivía solo o vivía con los mismos indígenas de la época? Había, según algunas documentaciones coloniales, habían algunos campesinos a los alrededores, ¿no? Entonces con ellos ha debido tener este contacto. Se sabe que algunas huacas como Mateo Salado o las huacas de Maranga, en los primeros años de la colonia, ya cuando esas habían sido abandonadas, fueron ocupadas por algunos campesinos, ¿no? Ok. Pero Eh, sí con ocupaciones individuales. Me dijiste de que él tenía prácticas de huaqueo, entonces cuando él huaqueaba, podemos suponer que vendía los cerámicos que encontraba o algo. Buscaba sin duda tesoros, ¿no? Que era siempre
la ambición que tenían en general los europeos que llegaron hacia casi a lo que era el territorio del Tahuantinsuyo, Ujú. pero aparentemente no tuvo éxito. Nosotros tenemos evidencias claras de grandes huaqueos en Mateo Salado, que han sido muy antiguos, o sea, huaqueos que han venido desde la colonia. Pero por lo que se ve no han encontrado lo que buscaban. ¿Por qué? Porque generalmente cuando se huaquea, o cuando hay grandes huaqueos, tú en el desmonte, es decir, en toda la tierra que han extraído del huaqueo y la han tirado a un costado, tú puedes ver alguna clase de restos, vasijas, pedazos de metal, pedazos de textilería, etcétera, ¿no? Pero cuando hemos excavado este material descartado, no hay nada, no hay nada, está bastante limpio. Pero aún así los huaqueos han sido bastante grandes, muy, muy grandes. Por ejemplo, un huaqueo ha destruido la pirámide mayor de Mateo Salado, o el templo mayor, ha destruido la parte más alta y el frontis posterior de esa pirámide. Fue un huaqueo muy, muy grande. Y una pregunta que nos hacíamos era por qué si no encontraban nada, seguían huaqueando, ¿no? Porque obviamente han sido huaqueos que se han hecho durante mucho tiempo. Entonces, lo primero que más o menos haciendo investigaciones hemos sabido es que había un sistema que se llamaba la mita de huacas. Así como había mita de minas, a determinados españoles se les daba una huaca, por decirlo así, en concesión, ¿no? O sea, para que la destruya, para que la vaya huaqueando, y una parte quedaba para la corona, ¿no? Para la corona española. Entonces, con esa mano de obra, a lo largo de mucho tiempo se podía hacer grandes avances de huaqueos. Y también hay otras tradiciones que dicen que generalmente cuando uno busca el tesoro se va más al fondo, por si no, las tradiciones Ah, orales que se mantienen ahora. ok. Entonces es probable que siempre haya habido como una tradición, valga la redundancia, para tratar de buscar más y más el tesoro esquivo, pero que debe estar al fondo. Entonces por eso hemos tenido huaqueos tan grandes en el sitio, ¿no? Ok, pero ellos huaqueaban, seguían excavando, pero digamos que las pirámides estas son solo bloques bueno, no cemento, pero son solo bloques de tierra, no es que había algo oculto abajo. Son construcciones que se superponen una sobre otra. O sea, tienes como una primera construcción pequeñita, que la usa un sacerdote o un gobernante, su descendiente construye encima, el descendiente de este encima, y así sucesivamente. Entonces son volúmenes macizos, no hay galerías subterráneas, no hay ese tipo de cosas, pero además han crecido de manera paulatina a lo largo de varios siglos, por esta manera de superponerse las construcciones, ¿no? Claro, ok. Ok, y hablando del centro ya, ¿era una huaca? ¿Era un centro administrativo? ¿Qué cosa, qué rol tenía el complejo? Claro, la palabra más sencilla, si bien algunos de mis colegas la pueden discutir, es centro administrativo ceremonial. Es decir, un conjunto de edificios dentro de lo que tú podías encontrar templos y o palacios, ¿no? En algunos casos, de acuerdo a nuestras investigaciones, tenemos claro que algunos pueden haber sido templos, pero otros ya tienen una función más compleja. Parece que han servido tanto de palacios como también para funciones religiosas. Es el caso de la pirámide B o pirámide de las aves, que es la que hemos nosotros trabajado en Massaria, y que pensábamos que partimos con la hipótesis de trabajo que era un palacio, pero la situación parece ser mucho más compleja. Es posible que incluso que haya sido un lugar de culto para pescadores y más aún para un tipo de explotación marina o de pescadores, mejor dicho, que se dedicaban al marisqueo, ¿no? O sea, extraer Ok. mariscos de la playa, específicamente para ellos, ¿no? Pero ¿qué Pero evidencias no es... o Sí, pruebas, dime. qué evidencias o pruebas llevan a esta idea de que sea religioso o algo por el estilo? Los restos. Los restos. Ahí, a diferencia de las otras pirámides, ¿no? Que hemos podido trabajar, hay gran cantidad de moluscos, ¿no? De diversos tipos, o sea, gran cantidad de moluscos marinos, justamente lo que pueden haber estado marisqueando los ayllus de pescadores que se dedicaban a eso. También hay representaciones de aves que muy probablemente tengan que ver con actividades marinas o que servían para prever los ciclos productivos marinos. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros tenemos, por ejemplo, evidencias de que hubo un friso en una pared, es decir, un relieve, ¿no? Un relieve mural que representaba a dos pelícanos tocándose el pico, ¿no? Ese es el imagotipo Es por eso lo que tienen del ese complejo logo arqueológico Mateo actualmente. Salado. Así es, ¿no?
Entonces, de acuerdo a lo que hemos podido averiguar por tradiciones de pescadores de la zona de Chancay, ahí de la costa norcentral, la abundancia de los pelícanos, es decir, cuando estos están de la línea del mar hacia adentro, ¿no? Significa que la temporada de pesca inmediata venidera va a ser una temporada baja. En cambio, cuando hay gran cantidad de pelícanos metidos hacia el mar, sí va a ser una temporada alta. Entonces, ese tipo de observación de estas aves marinas les permitía, por ejemplo, a los sacerdotes poder prever cómo iba a ser el ciclo agrícola. Supuestamente, la divinidad les estaba indicando cómo iba a ser el futuro, por decirlo así, podían hacer vaticinios, y de acuerdo a eso planificar el ciclo agrícola. Entonces, esta clase de representaciones de aves las tenemos también en una parte muy importante de la pirámide de las aves, que justamente se llama así, porque aparte de las representaciones que te digo, hemos encontrado aves en diversos tipos de soportes, le decimos nosotros, ¿no? Por ejemplo, en madera, en otras partes de la pirámide, en los muros, etcétera, ¿no? Porque la Entonces, estos son representaban en algunos diferentes indicios. lugares. Sí. Entonces, estos son algunos indicios que nos están indicando que probablemente haya sido un templo dedicado a eso, lo cual a su vez se correlacionaría o corroboraría una referencia del cronista Antonio de la Calancha, que en 1639 escribió que Mateo Salado, el complejo arqueológico, lo que ahora es el complejo arqueológico, era un templo de los pescadores, ¿no? Entonces, estas evidencias nos estarían indicando que el templo era esa pirámide, ¿no? Pero también lo que más abunda en esa pirámide son más bien recintos administrativos. Entonces hay una función mixta, no es precisamente un templo puro que solamente se dedicaba a un cultivo en sí, perdón, a una actividad en sí o a Lo de un las algo aves. en sí. Sí, es la Ok, pirámide B o pirámide de las aves, ¿no? ok. Entonces, esos son más o menos los indicios que tenemos para pensar que ese sería más bien un templo de pescadores, pero que también cumplía funciones administrativas, ¿no? Ok, eso es con el templo de las aves, pero entiendo que el complejo tiene 5 diferentes templos. Son, de hecho, del A, B, C, D y E. Eh, Creo que los más importantes, confírmamelo, son el templo mayor, el de las aves que me acabas de mencionar que podría ser cuestiones religiosas, y el de la funeraria menor. Eh, Sí, ¿Qué es lo que claro. pasaba en el templo mayor? Ya, de las cinco pirámides solo hemos excavado tres. Ah, Dos ok. nos faltan excavar, ¿no? Entonces, las tres que tú has mencionado al principio son las que hemos excavado desde el año 2007. El templo mayor, tenemos algunos indicios también de su función. No podemos asegurar 100% que ha sido un templo, porque como te decía, tiene toda esta destrucción justamente en lo que vendría a ser la parte más importante de este. Pero es un tipo de edificio muy parecido a Huaca Tres Palos de Maranga, que está en el Parque de las Leyendas, y son contemporáneos, ¿no? De ahí es que nosotros inferimos que muy probablemente tengan la misma función, ¿no? Además que también tiene ciertos ambientes que se prestan más a funciones públicas, que probablemente también funciones religiosas. Hemos encontrado ahí, por ejemplo, cuando se excavó en esa pirámide, esa fue la primera excavada en Mateo Salado del año 2007, ofrendas de sapos, ¿no? Que son animales que tienen que ver mucho con el culto al agua, con la provisión de agua, ¿no? Entonces, de eso tendríamos un primer indicio de que más bien ese templo tendría que ver más con agricultores, con ayos de agricultores, ¿no? En cambio, la que te he mencionado hace un momento, que es el templo de las aves, sí tendría que ver más con ayos de pescadores, como te decía hace un rato, ¿no? Con ayos de pescadores y mariscadores. Lo cual sí es algo que ha sido común en las sociedades más tardías prehispánicas, ¿no? De acuerdo a María Rosowski, se sabía que algunos ayllus se dedicaban más a la agricultura y otros ayllus que estaban pegados al mar, lógicamente se dedicaban más a lo que es la explotación marina. Había como una especialización laboral de los ayllus ichma, ¿no? Entonces, eso se puede estar reflejando en este complejo arqueológico. Por decirlo así, es probable que haya un templo para los agricultores, un templo para los pescadores, y así, ¿no? Ok, En la pirámide funeraria menor sí es más difícil decir cuál ha sido su función, porque en tiempos Ichma Inca ha sido reutilizada como cementerio. Entonces, los distintos entierros de época ya Ichma Inca, es decir, cuando los Inca conquistan a los Ichma y se forma una cultura mestiza, ¿no? Hacen sirve como cementerio, entonces hay
distintos grados de destrucción de la cima, que no nos permite conocer muy bien cuál puede haber sido su función previa, ¿no? Entonces, esta esta denominación de pirámide funeraria menor se refiere sobre todo a su función final, ya cuando los Inca se habían amalgamado con los Ichma, ¿no? O los Ichma habían recibido la cultura cusqueña, por decirlo así. Ok. Eh, Quiero retomar algo que mencionaste hace un momento. Mencionaste que el lugar era un centro administrativo religioso, pero también dijiste que tal vez Ceremonial. ceremonial, ok. Pero dijiste que tus colegas tal vez no podrían estar de acuerdo con esto. ¿A qué te refieres? Que lo pueden ver como un concepto muy genérico, como un concepto muy clásico, ¿no? El centro administrativo ceremonial ha sido ese concepto, este término, ha utilizado de manera tan abusiva que Ah, ok. es casi un comodín dentro de las investigaciones arqueológicas. Entonces, por ese lado puede tener ese tipo de crítica, pero Mm, es un concepto que es fácil de entender y que como van nuestras investigaciones, se acopla bien a lo que hemos encontrado en Mateo Salado. ok, ok. Eh, y quedan dos templos para excavar que aún no los han tocado. Sí, dos edificios. Dos edificios. Serían la pirámide C y la pirámide D, ¿no? La D es la que está fuera del complejo, ¿verdad? Así es. Claro, el complejo arqueológico tuvo originalmente un amurallamiento, una muralla, un perímetro amurallado. Dentro de ese perímetro estaban tres pirámides, las tres más grandes. La A o Templo Mayor, la B o Pirámide de las Aves y la pirámide C, que todavía no la hemos excavado. Fuera quedaba la pirámide D, ¿ya? Y la pirámide E, que sí la hemos excavado, es la pirámide funeraria menor, ¿no? Pero digamos que nos queda por excavar una pirámide que está dentro del amurallamiento y una pirámide extramuros. Ambas todavía no las hemos investigado, ¿no? O sea, ni idea de qué puede pasar por ahí. No, pero muy probablemente también hayan sido, por lo menos en época Ichma Inca, también reutilizadas como cementerio. Ok. Ya era algo que decía Pedro Villar Córdoba en los años 40, cuando recorrió el sitio y vio que había muchos restos óseos desperdigados en superficie. Y cuando tú vas, efectivamente ves restos óseos desperdigados, cerámica, eh, es decir, evidencias muy clásicas de un lugar que ha sido intensamente guaqueado porque han encontrado entierros allí, ¿no? Entonces, es bastante probable que se repita la situación que ya habíamos visto en la pirámide funeraria menor. Y si el complejo en general ha sido bastante guaqueado y hay muchas evidencias de ello, ¿cómo es que sobrevivió? Porque es que está hasta ahorita y Ah, no lo tumbaron y construyeron encima como parte de la ciudad. claro. Ahí hay dos detalles. El menos determinante es el tamaño del complejo, ¿no? Digo que es el menos determinante, ¿por qué? Porque sobre todo en el siglo XX se han destruido complejos tan grandes o más grandes que Mateo Salado, ¿no? Por ejemplo, a través de compañías ladrilleras o ya cuando la industrialización llegó a su punto alto, entonces habían maquinarias, bulldozers, y era relativamente más sencillo, entre comillas, destruir complejos arqueológicos grandes, ¿no? Pero de todas maneras, la gran extensión de Mateo Salado hacía un poco más difícil dar cuenta de él, hacía un poco más difícil arrasarlo. Pero algo que fue muy importante para que se salve el complejo, porque estaba siendo destruido por ladrilleros desde fines del siglo XIX, fue la defensa que hizo Julio Cetello. O sea, Julio Cetello, entre el año 1919 y 1940, hizo una férrea defensa del complejo, ¿no? Mandó distintas denuncias y cartas al Patronato de Arqueología, denuncias contra las compañías ladrilleras que en ese momento estaban en el sitio, y hacia los años 40 logró que la gran mayoría de ellas se retiraran, casi todas, ¿no? Nosotros tenemos evidencias, o mejor dicho, testimonios de algunos vecinos ancianos que nos han dicho que hasta el año 70 todavía había algunos ladrilleros, ¿no? Pero hacían en pequeña escala, ¿no? Pero casi todo ha sido salvado gracias a Tello. Entonces, es por eso que el complejo ha llegado todavía a nosotros, ¿no? Bueno, ya nos comentaste que lo habitaron los Ichma e Inca, Sí, solo ellos. o sea, Ok. Ichmael, sí.
¿Y cuánto tiempo pudo haber, en cuánto tiempo se pudo haber demorado la construcción del todo el complejo? Nosotros calculamos que aproximadamente unos 400 años, del 1400, del 1100, perdón, al 1400 o 1450, 350 años, más o menos, ¿no? Ujú. Ya luego vienen los Inca, pero hacen construcciones en menor escala, pero casi todo lo que se ve es previo a los Inca. Sin embargo, ellos también tienen una presencia fuerte en el sitio, pero con construcciones más pequeñas, con algunas remodelaciones dentro de los edificios y con un uso funerario de las pirámides, ¿no? Se reutiliza, porque la mayoría de ellas o estaba, por decirlo así, en declive, ¿no? Ya no cumplía sus funciones originales o lo hacía en menor escala, o habían sido abandonadas o semi-abandonadas, ¿no? ¿Cuánto abarca el complejo? 16.4 hectáreas. Es el más grande del cercado de Lima, Ah, ya. ¿no? Y uno de los más grandes de la costa central, ¿no? ¿Y qué? Pero es la importancia en los tiempos incas solo radica en la funeraria. No podríamos decir que en los tiempos incas era una huaca o lugar sagrado. No, en realidad todas de alguna manera mantienen su estatus sagrado, ¿no? Nosotros sabemos, por ejemplo, que los Inca, a ciertos edificios de Mateo Salado, le tuvieron mucha estima, o mucho respeto, seguramente porque se guardaba en la memoria de que habían sido zonas muy importantes, ¿no? Entonces, por eso Entre los ellos incas les el hacen templo del determinada San ofrenda. Puro. Exacto, ¿no? Por ejemplo, en el templo de las aves o en la pirámide de las aves, nosotros hemos encontrado ofrendas inca. Hemos encontrado un camélido de Spondylus, que es típico de lo que vendrían a ser capacochas. Las capacochas son unos sacrificios humanos inca, muy valorados en su tiempo, ¿no? Entonces eran acompañados por unos camélidos, es decir, por unas llamitas de Spondylus. Una de estas las hemos encontrado en Mateo Salado. También hemos encontrado ofrendas también de espóndilos en distintos materiales exóticos que nos hablan de que ha habido ya para tiempos incas, si bien la pirámide de las aves quizás haya estado en declive, mucho respeto hacia ella, ¿no? Entonces, digamos que lo que es la característica o el carácter de Huaca todavía era mantenido por Mateo Salado en su tiempo, como muchos otros templos más, ¿no? A lo largo de Lima. Sí encontraron sacrificios humanos. Sacrificios humanos, no, no hemos encontrado. O sea, las capacochas son sacrificios humanos inca que se realizan sobre todo en altas montañas, ¿no? La momia Juanita, por ejemplo, es una capacocha, ¿no? Ya. Pero, o sea, eran sacrificios humanos con mucha categoría. Nosotros hemos encontrado, por decirlo así, un elemento de estos sacrificios, no el sacrificio humano en sí, pero sí un elemento muy valorado, que son estos camélidos espóndilos que acompañan capacocha, suelen acompañar capacocha. Ah, ya. No se encontró No un solo hemos sacrificio encontrado el humano, camélido en pero sí. sí elementos que pertenecen a los rituales donde había sacrificios humanos. Y estos son los camélidos. Exacto, Ok. exacto, sí. Eh, Exacto, ¿no? Cuéntame Son un poco espóndilos, sobre ¿no? la... Chiquitos. Ya, ok. Cuéntame un poco sobre la arquitectura, porque por fuera, el Templo Mayor, sobre todo, tiene una arquitectura en la cual se ve un poco diferente a las demás huacas que se ven en Lima metropolitana, como por ejemplo Pugliana, el mismo Pachacamac. ¿Cuál es la característica de la arquitectura en Mateo Salado? Ya, a ver, lo que pasa es que dentro de las huacas que tú has mencionado, hay huacas que no son de la misma época y hay huacas que al estar en zonas geográficas diferentes, tienen diferentes tipos de construcción porque disponen de otras materias primas o tienen otras tradiciones arquitectónicas, ¿no? Guyana pertenece a la cultura Lima, que es mucho más antigua que los Ichma, ¿no? Guyana, estamos hablando del año 200 al 700 de nuestra era. Los Ichmas son los más antiguos, son del 900 y bueno, y siguen con los Incas, ¿no? Hasta que llegan los españoles. Por otro lado, en Pachacamac hay un uso intensivo del adobe desde que llegan los Wari, ¿no? Eso es en Pachacamac, estamos hablando del Valle del Lurín. En cambio, en el Valle del Rímac, donde está Mateo Salado y otros sitios más, cuando llegan los Wari, si bien se empieza a utilizar el adobe grande, ¿no? Grande, hecho en molde, el Valle opta, o la gente del Valle, opta no tanto por seguir utilizando esos tipos de adobe, sino empiezan a construir en algo que se llama tapia. Usan esta técnica que se llama tapia, que es que la tierra
ligeramente humedecida, la ponen en una suerte de largos cajones o largas cajas, por decirlo así, de esteras, y ahí la apisonan, ¿no? Y cuando está seca, sacan estos cajones o estos encofrados que les decimos, y queda el muro en sí, ¿no? Es una técnica diferente al adobe. Entonces, pese a que hay ICHMAs en Lurín y hay ICHMAs en RIMAC, tienen este tipo de diferencias en arquitectura, en cuanto al material constructivo. Ahora, también hay algunas diferencias, aunque no son tan saltantes, dentro de la arquitectura ICHMA, dentro del mismo Valle del Rímac, ¿no? En Maranga, por ejemplo, hay todos estos tipos de muros medios trapezoidales que tú ves en el Templo Mayor, pero son en menor cantidad. En cambio, parece que en Mateo Salado han sido mucho más numerosos, y es lo que tú ves cuando entras al sitio y quedas frente al Templo Mayor, ¿no? Hay sobre todo estos muros trapezoidales, que los llamamos contrafuertes, ¿no? Podría ser una preferencia cultural y constructiva de los Ichma de Mateo Salado en comparación a los Ichma de Maranga, porque esta pirámide tenía muros muchos más esbeltos, es decir, mucho más altos que los que se pueden ver en Huaca Tres Palos. Entonces, cuando hay esta clase de muros mucho más esbeltos, es necesario poner más muros contrafuertes que funcionan como zapatas, es decir, funcionan como soportes de los muros muy altos y evitan su derrumbe cuando hay terremotos, ¿no? Porque estamos en una zona muy sísmica. Y eso se ha visto que ha sido bastante eficiente cuando han habido este tipo de muros contrafuertes, ¿no? Porque hay zonas de la pirámide de las aves, por ejemplo, que hemos visto que no han tenido estos muros contrafuertes y eran muros bastante altos y han tenido derrumbes tremendos, ¿no? Han tenido derrumbes graves. En cambio, en los muros que tenían estos contrafuertes y que han sido bastante altos, ha resistido mucho mejor la arquitectura, ¿no? Entonces, hay todos estos factores que te digo, factores cronológicos, espaciales, preferencias culturales que te ayudan a ver estas diferencias que hay entre distintos edificios arqueológicos, ¿no? Dentro de la ciudad. Eh, Supongo que Mateo contaba con algún canal de irrigación. Sí, claro, hasta ahora, por decirlo así. El Ahora, canal de Maranga, que sale de está su bocatoma, me parece que detrás de la iglesia Santa Rosa, ¿no? Actualmente está pasando todavía debajo de la capa asfáltica de la avenida Tingo María. Y a la altura de la avenida Bertelo va hacia lo que sería la Universidad Católica y el Parque de las Leyendas, ¿no? Derivaciones de este canal iban hacia Mateo Salado, ¿no? Entonces, los grandes complejos arqueológicos, por ejemplo, de Maranga y de Mateo Salado, comparten este canal, que todavía, como te digo, existe, aunque desafortunadamente está transformado en una letrina, ¿no? Es prácticamente un desagüe, pero todavía corre por debajo de la capa asfáltica. ¿y por qué templo de Mateo Salado es que le llegaría estos canales? Tenían varios ramales, algunos al parecer han entrado por el costado de la pirámide de las aves, otro probablemente ha entrado hacia la pirámide A, pero no lo sabemos a ciencia cierta, ¿no? No hemos encontrado los cauces en sí, Oh, pero sí ha habido el uso de esas derivaciones de los canales hasta tiempos relativamente recientes, con los agricultores que estaban en la zona, bueno, algunos todavía están. Pero obviamente han habido con el tiempo variaciones de los cauces o de las direcciones de estos canales, ¿no? No podemos decir que el canal que estaban usando hace 10 años los agricultores era el mismo canal prehispánico, no, no es así. Hay siempre cambios en los canales porque se ven que algunos, por ejemplo, han estado cruzando estructuras arqueológicas y no hay manera que eso haya pasado en tiempos prehispánicos, o sea, que hayan hecho pasar un canal pues en medio de la arquitectura, ¿no? claro, claro. Entonces, sí sabemos que han debido sacar agua del canal de Maranga, pero no sabemos exactamente por dónde han estado los cauces de los canales menores, ¿no? Hablando de agricultura, ¿hay indicios de qué comida había de la época? Sí, en la pirámide de las aves nosotros hemos encontrado evidencias de un banquete que se hizo cuando se terminó de construir una zona de la pirámide, ¿no? Que era algo bastante común en el antiguo Perú. Las comilonas o banquetes rituales, ¿no? Para hacer las construcciones públicas, los gobernantes o sacerdotes convocaban
a la población y eran ellos los que construían, y una vez que se terminaba de hacer la construcción, los sacerdotes les daban comida y además hacían una serie de ritos, lo que vendría a ser ahora en nuestra época bendecir, entre comillas, la construcción, como cuando se hace el techo, ¿no? Claro, Eso también se hacía en época prehispánica y se terminaba con un banquete, con una comilona. Entonces ahí hemos encontrado, por ejemplo, lo más abundante ha sido maíz, exacto, igual, tal cual. Ha sido maíz, maní, lucma, pacae, también hemos encontrado yuyo, hemos encontrado también bastante camarón y cangrejo, han comido bastante camarón y cangrejo, eso parece unos platos muy especiales. Y qué más, ciruelo del fraile, también ciruelo del fraile, ¿no? Entonces eso nos ¿Cuál? da el ciruelo del fraile. Ah, ciruelo. Cansaboca también se le llama. Ya está casi en extinción, por la costa central se le ve muy poco, Ok. pero era bastante común en tiempos prehispánicos. Entonces, esto es para darte simplemente una idea, pero han habido obviamente muchos más cultígenos, ¿no? Sí. Eh, Mateo Salado ha tenido mucha historia de gente viviendo ahí en el complejo. Entiendo de que ha habido una gran problemática con personas viviendo en los alrededores. ¿Cómo es que está actualmente esa problemática? Claro, sí, sí, ha estado fuerte la problemática. Dicho sea de paso, retrocedo a la respuesta anterior, no se vaya a pensar que estoy diciendo que los camarones y los cangrejos son cultígenos, ¿no? Estaba Ah, hablando del banquete en general, ¿no? Entonces, justamente los camarones y los cangrejos eran platos muy especiales dentro de ese banquete donde había frutos y también eh, maíz, sobre todo, bastante maíz, ¿no? Y también frutos, como la lugma, el pacá, etcétera, ¿no? En cuanto a lo que es el saneamiento físico legal, que es justamente lo que tiene que ver con solucionar los problemas de ocupaciones que tiene el sitio, se ha avanzado muchísimo, porque hasta hace 10 años Mateo Salado era considerado pues un sitio que se iba a perder definitivamente, ¿no? Teníamos, por ejemplo, una casa sobre una de las pirámides, ¿no? Sobre la pirámide C había una casa. El, la plaza prehispánica principal del sitio era indebidamente utilizada como campo de fútbol, desordenadamente utilizada como campo de fútbol. Dentro del sitio habían entre 30 a 50 mecánicos adentro, no, adentro. Casi todas las áreas entre las pirámides estaban en cultivo con las aguas del canal de Maranga, que eran aguas servidas, ¿no? Son aguas servidas, trayendo condiciones de insalubridad, ¿no? Etcétera. Entonces la situación era bastante crítica, pero desde ese entonces se ha empezado un proceso, el Ministerio de Cultura ha empezado un proceso de recuperación del sitio de manera continua, ¿no? De manera continua, y se ha podido solucionar gran parte de estos problemas, ¿no? Y ya solo hay 2 familias que se dedican a la mecánica dentro del sitio, ¿no? De las 14 familias, ahora tenemos 9 adentro, ¿no? ok. Quedan solamente 9. De los campos de cultivos, que han sido 7, se han recuperado 4, ¿no? Pero en general ya no se cultivan, Sedapal cortó el agua porque justamente estaba prohibido, según nos dicen, regar con aguas servidas, ¿no? Fue por eso que se hizo el corte. Ya no hay esa casa sobre una de las pirámides, se desmontó, se ha recuperado todo un sector que estaba pegado a Tingo María, etcétera. Han habido muchísimos avances al respecto, ¿no? Entonces, estos avances continúan, el sitio se va a recuperar completamente, ¿no? El ministerio también está llevando algunos procesos que terminarán pues con la recuperación integral del sitio. También a las familias que están adentro el año pasado se les ofreció a través con el apoyo de la Municipalidad de Lima, a través de Mi Lima, ¿no? Algunos departamentos para que se pudieran mudar, ¿no? Para que pudieran trasladarse. Eso quería Entonces, preguntarte, ¿qué es lo que hace el Estado? ¿Los reubica? ¿El mismo Estado se encarga de reubicarlos o les da dinero para que ellos vean qué hacer? no, de acuerdo a la ley del Patrimonio General de la Nación, el Estado propende a la reubicación de las personas que están dentro de los sitios arqueológicos. O Mm, sea, no está encargada de reubicarlos, pero lo que sí puede hacer es ayudar a su reubicación, ¿no? Eso sí puede hacer. ok. Entonces, eso sí se ha hecho, ¿no? O sea, se ha dado la posibilidad para que las familias puedan tomar, digamos,
mejores condiciones de vida, ¿no? Tengan mejores condiciones de vida en otro lugar, porque ahí pues tampoco no hay ninguna facilidad para tener una vida adecuada. Estás dentro de un sitio arqueológico, sin agua, sin luz, sin desagüe, ¿no? No es manera de vivir. Eh, Aunque solo algunos de ellos aceptaron, ¿no? No han aceptado todos, ¿no? Pero aún así, bueno, han habido estos avances que te digo y se va a seguir avanzando con la recuperación del sitio, ¿no? Esperemos que Y tú que me para bien de imagino todos, que ¿no? Es conoces algo a los extremo. mismos vecinos del lugar, ¿tú crees que se van a poder ir? ¿Se vayan a querer ir? ¿O va a ser difícil? No, yo no manejo ese tema. Ese tema es bastante legal, ¿no? Y de hecho no puedo dar muchas, no puedo adelantar demasiado cosas al respecto porque está dentro de un proceso legal que Ah, lo ok, está llevando el Ministerio de Cultura, ok. ¿no? Pero sí, digamos, las directrices que te he dado, estas directrices o estas grandes ideas son las que se han llevado para avanzar con lo que ha sido la recuperación del entorno físico del sitio, ¿no? Y tratar de solucionar toda la situación legal de este. Han habido y hay todavía avances sustantivos al respecto, ¿no? Eso sí es importante que se sepa, porque muchas veces la gente piensa que no se está haciendo nada en materia al respecto y no es así en absoluto, ¿no? O sea, se ha avanzado constantemente y se ha avanzado mucho. La recuperación del sitio ya es irreversible, cuando hace 10 años o 15 años casi todo el mundo pensaba de que iba a ser otro sitio más que iba a desaparecer. Su situación era calamitosa, ¿no? Pero eso ya está totalmente descartado. O sea, el sitio es un sitio que se va a poder recuperar y se sigue recuperando para toda la población, ¿no? Para toda la ciudadanía, Y dentro del marco de la esto me ley, lleva lógicamente. a preguntarte, y medio como para ir cerrando, ¿por qué es importante que conservemos esta huaca o otras en general? Las huacas, primero tenemos que sacarnos la idea de que solo sirven para el turismo, ¿no? O de que todas sirven para el turismo. Las huacas tienen utilidad múltiple, tienen valores múltiples. Las huacas pueden servir como espacios educativos no formales. Tú de alguna manera puedes hacer una clase de historia o de otra materia dentro de un sitio arqueológico, ¿no? Es otro tipo de aula, por decirlo así. También pueden servir espacios, como lo es Mateo Salado, para eventos artísticos y culturales, ¿no? Constantemente nosotros realizamos eventos artísticos y culturales de ingreso libre para la comunidad, ¿no? Entonces la huaca funciona como un atractor y a la vez como un foco de manifestaciones culturales y artísticas, de las cuales puede participar la población, puede ofrecer la población, ¿no? Se vuelve un sitio activo dentro de la dinámica comunitaria, ¿no? A su vez, un sitio arqueológico recuperado te trae más beneficios que tienen que ver primero con el cuidado del ambiente, con la mejora del medio ambiente. Luego tienes una suerte de oasis dentro de la ciudad que es puro cemento, ¿no? También pueden funcionar como lugares públicos. Entonces te estoy dando toda una serie de valores, y hay más todavía que podemos hablar, que no tienen que ver estrictamente con lo turístico. Definitivamente nosotros en la ciudad teniendo tantas huacas, tan diversas y de tamaños y de materiales tan diversificados, no todas obviamente tienen potencial turístico. Además sería iluso suponer que podemos darle potencial turístico y que alguien pueda recorrer los 500 sitios arqueológicos que tenemos dentro de Lima en general, ¿no? Es un poco iluso pensar así. Pero todos tienen la posibilidad de ser utilizados por la comunidad, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta. No son solamente lugares turísticos, como lo voy a repetir, ni siquiera son solamente lugares científicos. Esa idea de que las huacas son lugares de los arqueólogos y lugares solamente para estudiar historia y para ser investigados por los especialistas también es una idea desfasada. Ese es un valor más, pero también tiene, como te digo, otro tipo de valores para la comunidad. Entonces, por eso es importante que el patrimonio arqueológico sea aprovechado de esa manera, ¿no? También es fundamental que tengamos en cuenta que no solo se trata de que el Estado le haga todo a la población, ¿no? O sea, que el Estado necesariamente, si bien es su función proteger y cuidar los monumentos arqueológicos, eh, pueda
englobar a toda esa cantidad de huacas para protegerlas y defenderlas, ¿no? Sino un poco como ya se está haciendo ahora, que es que los colectivos vecinales, que distintos colectivos distritales se están encargando de sus propias huacas, o sea, velan por su seguridad, hacen recorridos a las huacas, resguardan sus huacas. Entonces eso es muy importante, es también marca un cambio dentro de lo que es la mentalidad del ciudadano muy fuerte, es un cambio muy fuerte y muy interesante. Es esta Yo, suerte que el mismo ciudadano también está tomando las huacas para sí, ¿no? Esta suerte de cambio por el cual el ciudadano toma también las huacas para sí, se apropia de ellas de manera positiva y garantizando que también queden para el futuro, ¿no? Para sus hijos, para sus nietos. esto me lleva a preguntar acerca de cuán involucrada está la municipalidad para con la Huaca, porque para poner en contexto, la Huaca es- abarca 3 diferentes distritos, ¿verdad? La Huaca está dentro del Cercado de Lima y colinda con Pueblo Libre y Breña. ¿Y cuál de estos distritos se encarga de la Huaca? ¿El Cercado de Lima, entonces? De la Huaca se encarga el Ministerio de Cultura, nosotros, ¿no? Somos de parte del Ministerio de Cultura, pero estamos recibiendo actualmente un muy buen apoyo de la Municipalidad Metropolitana de Lima, porque al estar en el cercado corresponde a la metropolitana, ¿no? Ok. El Lima Cercado no tiene propiamente un municipio distrital, pero sí corresponde a la Municipalidad Metropolitana de Lima, y en estos momentos estamos trabajando justamente un proyecto de convenio con ellos para profundizar esta colaboración que ya hay actualmente, ¿no? Y los vecinos también se están involucrando. También. Nosotros somos parte de lo que es el Comité de Gestión de la Urbanización Mateo Salado, que es un comité de gestión ciudadana que se encarga de temas que no tienen que ver precisamente con la Huaca, sino de iluminación pública, de veredas, de limpieza, seguridad, etcétera, de todo el barrio. Pero los vecinos han tenido a bien que el proyecto integral Mateo Salado también sea parte de este tipo de gestión. Es decir, nos consideran dentro de todos los agentes vecinales, no simplemente una huaca o un museo que está ahí como apartado de los demás, sino que es también parte de su propia dinámica, de las preocupaciones que tienen que ver no solo con la huaca en sí, sino con la problemática de todas las urbanizaciones, ¿no? De toda la urbanización vecina al sitio. Eso también, a nuestro modo de ver, es bastante positivo, ¿no? Ok, qué bueno, qué interesante. Bueno, yo de mi parte no tengo más preguntas. No sé si tú quisieras comentarme algo que yo no te he preguntado o si no, igual te dejo este espacio para que invites a las personas a visitarlos. Ah, por supuesto, sí. Seguramente han quedado muchas preguntas en el tapete. Para eso ustedes pueden visitar el complejo arqueológico Mateo Salado martes, jueves y sábado. Obviamente por el contexto de pandemia actualmente estamos atendiendo solo 3 días a la semana y previa reserva. Si ustedes entran a la página de Facebook del Complejo Arqueológico Mateo Salado, ¿no? Ustedes van a poder tener acceso a los formularios de reserva de visita, ¿no? Entonces, una vez llenados esos formularios y enviados para hacer la reserva respectiva, nos pueden visitar martes, jueves o sábado de 10 de la mañana a 3 de la tarde, ¿no? Entonces, síganos por redes, síganos ahí por Facebook, porque además no solamente van a tener información sobre las visitas, sino también sobre las actividades que realizamos dentro del complejo arqueológico, ¿no? Ya hemos realizado algunas actividades presenciales, obviamente con aforo restringido, con las condiciones sanitarias adecuadas y previa reserva, como conciertos, ¿no? Ya hemos realizado conciertos, se viene también un espectáculo de danza Ah, conatense y se viene también la proyección de un video, ¿no? una consulta al respecto de los conciertos. ¿No afectan los conciertos las vibraciones o el sonido al Ahuaca? No, porque están direccionados los parlantes. Ah, O ok. sea, claro, primero que los hacemos en la explanada, no los hacemos sobre las pirámides, ¿no? Ah, Los claro, no, hacemos lo hacemos en las explanadas que están alrededor del sitio, que son explanadas bastante amplias, bastante amplias. Los parlantes no están a un sonido ensordecedor y no están dirigidas hacia la huaca, ¿no? Hay toda una serie
Sus cuidados. monitoreos que hacemos de las condiciones de los conciertos, ¿no? En general de todas las actividades, lógicamente. Siempre la condición de estas actividades que se realicen en el sitio arqueológico es que no vayan a llevar afectaciones a este. Ok. Ok, Pedro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Amigos de Sobre Huacas, estuvo Pedro Espinosa con nosotros. Visiten Mateo Salado para conocer el lugar y si es que tienen más dudas pueden visitar sus redes. Con nosotros hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.